Bueno, vamos a ver ahora la comparación de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos contra la clasificación de los derechos de incidencia colectiva sobre derechos individuales homogéneos. Esta nueva categoría es la categoría que recepta, ¿no?, que reconoce la Corte Suprema de Justicia a partir del precedente A-LABI. Bien. Y todo a partir de la constitucionalización de los derechos reconocidos en los artículos 41, 42 y 43 de nuestra Constitución Nacional. Bien, ¿cuál es la característica de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos? Justamente la naturaleza del bien colectivo. ¿Y cuál es esta naturaleza del bien colectivo? Que por sí, intrínsecamente, son de naturaleza indivisible. Como tal, no admiten la exclusión, pertenecen a la esfera social, es decir, que existe una pluralidad de sujetos que son titulares del bien. El problema es que no se puede determinar en qué porción cada uno de ellos es titular. Por ende, estos bienes colectivos son transindividuales y no disponibles para las partes, porque pertenecen justamente a la esfera social y colectiva. Es importante que tengamos en cuenta que esta naturaleza del bien colectivo en cuanto a su indivisibilidad y que pertenecen a la esfera social es una calificación de tipo objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Esto no es suficiente que el bien pertenezca a muchas personas, sino que esta naturaleza debe surgir de una designación normativa y no de una consideración subjetiva. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos dar de los bienes colectivos? El ejemplo por excelencia es el derecho al medio ambiente. El medio ambiente, como tal, es un bien colectivo, indivisible, que nos pertenece a todos, y que el uso que uno haga del mismo no excluye al uso que pueda ejercer otro sujeto del mismo. Bien. En cuanto a las características, ¿no?, constitucionales también de estos derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, dijimos que los mismos son de naturaleza indivisible. La misma Constitución Nacional nos habla en los artículos 41 y 42 que en virtud de esta indivisibilidad y que pertenecen a la esfera social, el uso común que se haga de estos bienes debe ser sustentable. Vamos a ver luego la definición de tal concepto. Justamente en virtud de ello se reconoce la tutela preventiva, es decir, para prevenir cualquier daño que se pueda causar a estos bienes colectivos. En cuanto a la legitimación, el constituyente en el artículo 43, segundo párrafo, ha reforzado la legitimación para accionar en estos casos de la defensa de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos. Recordemos que la legitimación es la llave de acceso para acceder a la justicia. Nos decía Calamandrei, un procesalista, que el interés es la medida de la acción, ¿no? Entonces, justamente donde hay un derecho debe haber una acción para hacerlo efectivo. Y justamente esta legitimación ha sido reconocida en el marco del amparo colectivo a estos legitimados que vamos a ver a continuación. La legitimación para accionar en tutela de estos bienes colectivos, el constituyente la ha otorgado al afectado, ¿sí?, al defensor del pueblo y a las asociaciones y organizaciones no gubernamentales que propendan a la defensa de esos derechos. Vamos a ver ahora cada una de ellas.
El término afectado. ¿Qué significa afectado? Claramente el constituyente quiso diferenciar la legitimación del amparo colectivo de aquella que existe en el amparo individual, en la que claramente hay un derecho individual detrás que está siendo amenazado, restringido, violado, etc. Mientras que en el amparo individual, el legitimado es justamente el titular del derecho vulnerado, el damnificado, por así decirlo. En el amparo colectivo, al otorgarse legitimación al afectado, se ha distinguido uno de otro legitimado. Ahora bien, ¿cuál es la noción y el alcance que se le debe dar a tal legitimado extraordinario? Existen, como en todo el derecho, distintas posiciones. La postura minoritaria es la postura sostenida por Barra, por Casagnie, por Palacio de Caeiro, que para ellos hacer la denominación afectado sería similar a damnificado. O sea que se debe acreditar un daño para ejercer la legitimación del amparo colectivo en calidad de afectado. Es la postura minoritaria. La postura mayoritaria, pregonada entre otros por Dromi, por Germán Vidal Campos, por María Angélica Gelli, por Sagüez, por Morelo, etc., consideran que en calidad de afectado puede accionar tanto el titular de un derecho subjetivo, de un interés legítimo y un interés difuso o un interés simple. Para Vidal Campos, afectado es la persona que en forma conjunta padece un perjuicio compartido. Es interesante los sinónimos que utiliza María Angélica Gelli para definir el término afectado y diferenciarlo del damnificado del daño, ¿no? Afectado para ella va a ser aquel que se encuentra concernido, tocado o vinculado con la existencia del daño o la afectación a los derechos sobre bienes colectivos, ¿no? El afectado va a estar comprendido dentro de un grupo o de una clase de personas por las que está, en definitiva, reclamando. En el seno de la Convención Constituyente, el antecedente que se recordó para incorporar esta noción afectado, este vocablo, que es una terminología ajena a nuestro derecho hasta ese momento, se acudió a dos precedentes utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primero de ellos del año 1983, que fue el caso Catán, y el segundo de ellos, el caso Edmedejian contra Sofovich de 1992. Recordemos que en el caso Edmedejian contra Sofovich, la Corte reconoció legitimación para accionar a Edmedejian en su calidad de afectado, ¿no? Como parte de un grupo que era aquellos que se sintieran agravados por las difamaciones hacia la religión católica formulada en el programa de televisión hacia la Virgen María, reconociendo entonces la legitimación activa, en ese caso de Edmedejian, para iniciar la acción de amparo. Bien, el segundo de los legitimados es el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es un órgano que ha sido instituido en la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 94. Está regulado en el artículo 86 y se hace mención expresa justamente en este artículo 43 que estamos comentando. Es un órgano independiente dentro de la órbita del Congreso de la Nación y su misión, ¿cuál es? La defensa y la protección de los derechos humanos frente a los abusos, arbitrariedades y omisiones del poder administrador. La legitimación del defensor del pueblo
es en relación a todos los derechos constitucionales que puedan tener algún tipo de incidencia colectiva. No se agotan en la enumeración del artículo 43, que a su vez, al consagrar y los demás derechos de incidencia colectiva, consagra esta postura de que los derechos de incidencia colectiva, tanto una, ¿no?, como otra categoría, no son taxativos, sino que la enumeración que se hace en el 43 de los derechos del medio ambiente, de los usuarios y consumidores, de la discriminación, es simplemente enunciativa. Ahora bien, la doctrina no es unánime en cuanto al ámbito de actuación del defensor del pueblo, ya que al estar regulado en la Constitución Nacional, para alguno de ellos solamente tendría que actuar en el ámbito de la administración nacional, quedando reservados las actuaciones ante las omisiones o las arbitrariedades de la administración en las esferas provinciales a los defensores del pueblo de cada una de las provincias. Tal postura, que es la postura restrictiva, es la sostenida por Vidal Campos, justamente porque es un órgano de naturaleza federal. Aunque no obsta que sea un órgano federal, o sea que sí tenga capacidad para actuar en el ámbito de las actuaciones provinciales, cuando los defensores locales no lo hagan, ¿no es cierto?, como una actuación subsidiaria del defensor del pueblo de la nación en el ámbito de las administraciones provinciales. Bien, y finalmente la legitimación extraordinaria también se reconoció a las asociaciones u organizaciones no gubernamentales que tiendan a la defensa de los derechos que se están afectando. El ejemplo por excelencia, en el caso de la afectación al medio ambiente, es la legitimación reconocida a Greenpeace, por ejemplo. O en el caso PADEC contra Swiss Medical, ya vimos que PADEC era justamente una asociación de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. El objeto social proviene justamente del estatuto de cada una de esas asociaciones y es un control de admisibilidad que va a realizar el juez al admitir y analizar la legitimación activa del accionante. Recalco, siempre es necesario que tengan este objeto o el fin específico y que del mismo surja del estatuto. Se ha reconocido así legitimación ampliamente a distintas organizaciones no gubernamentales, a sindicatos y a colegios profesionales. Un conocido caso de allá por el año 2002, en el caso Asociación Sin Fines de Lucro Portal de Belén, ya van a saber por qué lo traigo a colación, pero en aquel precedente, esta asociación sin fines de lucro, en un ejercicio absoluto de la defensa del derecho a la vida, planteó la inconstitucionalidad y por medio de ello se pretendía que se deje de fabricar y de distribuir la píldora del día después, immediate, porque tenía para ellos efectos abortivos, ¿no? La Corte reconoció la legitimación. Lo más grave del caso fue que la Corte, además de que la Corte hizo una defensa absoluta del derecho a la vida en este caso, la Corte le reconoció la legitimación para accionar por medio de la figura del amparo a esta asociación Portal de Belén. Bien, en cuanto a la característica del proceso, dijimos que en el proceso del modelo clásico individualista, ¿no?, surgía que el proceso era bilateral, la existencia de dos partes en perfecto pie de igualdad. Por el contrario, la característica en estos procesos
colectivos sobre bienes colectivos, la característica del proceso es que es un proceso policéntrico. ¿Qué quiere decir? Hay múltiples puntos de interés. Hay muchas partes involucradas. Cuanto mayor participación ciudadana exista, menor nivel de conflictividad va a existir. En cuanto a los efectos de la sentencia, los efectos de la sentencia no son ya efectos individuales entre las partes, sino que los efectos de estas sentencias dictadas en el marco de los amparos colectivos tienen efectos expansivos de la cosa juzgada. Justamente por la naturaleza indivisible del bien colectivo. Otra característica en el marco de estos procesos colectivos en defensa de bienes colectivos, sobre todo aquellos en los que está en juego la defensa del medio ambiente, son que estas sentencias por lo general son de carácter exhortativo. Estas características de sentencias exhortativas las comenta muy bien Néstor Sagüés, y en realidad también pueden ser comprendidas dentro de lo que es una democracia dialógica, ¿no es cierto?, en el que el Poder Judicial decide tomar un rol diferente al históricamente asumido y exhorta en su pronunciamiento al resto de los poderes públicos políticos a hacer ciertas mandas, a cumplir con ciertas cuestiones. Por ejemplo, en Alavi la Corte dictó una sentencia exhortativa, exhortando al Poder Legislativo al dictado de una ley. Que el Poder Político lo haga es otra cosa. Bueno, en el marco de los procesos colectivos sobre bienes colectivos, es muy común que estas sentencias ya no sean de las características típicas de sentencias condenatorias o declarativas de derechos, sino que justamente sean estas categorías nuevas de sentencias, que son sentencias exhortativas, que exhortan a los poderes políticos en materia de medio ambiente. Por lo general va a ser al poder administrador, al poder ejecutivo, provincial, nacional o municipal. El problema justamente de estas sentencias radica en la eficacia. ¿Por qué? Porque lo vimos cuando comentamos el fallo Mendoza, justamente es muy dificultosa su ejecución ante la desobediencia, si se quiere, de los poderes políticos. Recordemos este nuevo rol que debe asumir el Poder Judicial y que es muy gráfico, aquella síntesis que hace Lorenzetti, por medio de la cual se sostiene que el Poder Judicial tiene que decir qué hacer al Poder Ejecutivo, al Poder Administrador, pero no le tiene que decir cómo lo tiene que hacer, ¿no? Esa descripción me resulta muy gráfica para sintetizar estas sentencias que tratan de poner fin a los conflictos vinculados a la afectación de los bienes colectivos. Y bueno, y acá en el último párrafo se hace mención a los distintos derechos sobre bienes colectivos. Bien, pasamos a analizar la categoría de los derechos de incidencia colectiva sobre derechos individuales homogéneos. Característica de clasificación de derechos que surge a partir del fallo Alavi. Bien, la primera característica es que son derechos. ¿Cuál es la definición de estos derechos sobre derechos individuales homogéneos? Que son derechos personales o patrimoniales divisibles, ¿no? No existe acá un bien colectivo, sino que son derechos plenamente individuales y divisibles. ¿Cuál es la nota característica? La lesión común que se produce por una causa fáctica o jurídica común
Por ello, resulta aconsejable la realización de un solo juicio. En forma similar a los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, la legitimación reconocida en el 43 como que contempla a ambas categorías de derechos de incidencia colectiva es una legitimación amplia. Remitimos en tal punto el comentario que hicimos referentemente en relación al artículo 43, segundo párrafo. Como concluyendo, algunos de los puntos que vimos al comentar la sentencia Lavi, la pretensión colectiva, en este caso de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes individuales homogéneos, tiene que estar enfocada en el aspecto colectivo y en los casos que exista fuerte interés social en su tutela. Recordemos en esos casos los precedentes de la Corte que reconocieron, digamos, la legitimación para obrar a distintas asociaciones de grupos que fueron excluidos sistemáticamente del acceso a la justicia. Por ejemplo, el caso de las personas con discapacidad, mujeres, niños y ancianos. Y de ello debe ser leído en el marco de lo que significa el acceso a la justicia. Y finalmente, en estos procesos también los efectos de la sentencia es que son sentencias que expanden sus efectos hacia aquellas personas que incluso no han participado en el proceso. Acá tenemos una diferencia con los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos. ¿Por qué? Porque la sentencia puede ser invocada por aquellos que no participaron activamente. Recordemos que deben darse los requisitos de admisibilidad de la representación adecuada, que debe mantenerse a lo largo del curso del proceso, y la idoneidad de ese representante. Puede ser invocada por quienes no participaron solamente si es favorable, pero no les puede ser opuesta, justamente por la naturaleza de los derechos. Vamos a ver ahora los dos artículos que le dije que me interesaba resaltarles de las leyes de defensa de consumidor, que se los voy a dejar igual en la PEDCO, y la Ley General del Medio Ambiente. El artículo 33 de la Ley General del Medio Ambiente, recordemos que en este caso estamos hablando de derechos de incidencia colectiva sobre un bien colectivo. Y dijimos que la sentencia expandía los efectos de la cosa juzgada hacia todos por la naturaleza indivisible del bien. El 33 consagra: la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efectos erga omnes, a excepción que sea rechazada por cuestiones probatorias. Esta excepción radica justamente en que el rechazo de demanda por cuestiones probatorias no puede afectar a el ejercicio del derecho que justamente pertenecía a la esfera social, ¿no? Bien. El artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Defensa del Consumidor establece: la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia y en los términos y condiciones que el magistrado disponga. Estos mecanismos de exclusión deben estar determinados previamente por el juez y por eso es fundamental el requisito de publicidad del proceso que se haga. Esto es una opinión mía. Bien, ahí se ve las distintas normas vinculadas a los distintos derechos de incidencia colectiva. Recordemos que
el kit de la cuestión, el problema de la cuestión, radica en que no tenemos un corpus iuris, una normativa específica que regule todo lo relativo a los procesos colectivos, sino que tenemos disposiciones aisladas, en la mayoría reguladas por el Poder Judicial, que no tiene la potestad ni la competencia para emitir disposiciones de carácter legislativo. Lo que ha hecho la Corte, mediante acordada y reglamento, ha sido tratar de dar solución al problema, pero no es lo constitucionalmente adecuado, ¿sí? También les comento algo que me parece interesante, que es justamente esto se encuentra regulado, dijimos, en el artículo 43, segundo párrafo, cuando se regula el amparo colectivo. Pero el proceso colectivo no se debe limitar a la figura del amparo. Esto es fundamental y no está así explicitado en la mayoría de la doctrina. ¿Por qué? Recordemos, la figura del amparo como garantía constitucional tiene características muy específicas. Entonces, no se puede acudir a la figura del amparo cuando no se dan los requisitos de admisibilidad y procedencia de aquella acción y garantía constitucional. La Corte lo reconoció así en Padec contra Swiss Medical, sobre todo teniendo en cuenta que el amparo, por las características que tiene al ser definido por la propia Constitución como un proceso expedito y rápido, a veces queda digamos, como chico para abordar problemas tan complejos como los que se generan en el marco de los derechos de incidencia colectiva. Nosotros en la jurisdicción provincial de acá de General Roca, bueno, Río Negro es realmente de avanzada en la legislación, porque en nuestro Código Procesal y en la Ley del Amparo Colectivo 2779 tenemos regulado y receptado esta regulación de los derechos de incidencia colectiva sobre derechos individuales homogéneos. En nuestro Código Procesal Civil, el artículo 688 y siguientes regulan específicamente todo lo que la Corte posteriormente ha incorporado por medio de la sentencia Alavi. Entonces, bueno, el caso de Río Negro es de avanzada, la verdad. Pero bueno, les comento un tema de actualidad con el tema de los que seguramente han escuchado en los medios de comunicación, en los casos de los aumentos de las cuotas de los planes de ahorro en compras de automotores. Hemos tenido a lo largo de toda la provincia distintas acciones que se han iniciado. La primera de ellas fue en Chuele, que se inició como amparo colectivo. La jueza hizo lugar en su resolución de admisibilidad a la tramitación vía amparo colectivo. Esa decisión finalmente quedó firme. ¿Qué pasó? Recordemos que si una decisión queda firme pasa a los efectos de la cosa juzgada y no puede discutirse después el tipo de proceso que ordenó el juez. Pero en Viedma, por los mismos derechos implicados, se interpuso amparo colectivo. Se apeló la resolución del juez que confirió que dicha acción tramitaría por las normas del amparo colectivo, es decir, el artículo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional, y en el ámbito provincial lo tenemos reglamentado en la Ley 2779. Bueno, dicha resolución fue apelada, finalmente emitió sentencia en forma bastante reciente nuestro Superior Tribunal de Justicia, que recordemos que las decisiones del Superior Tribunal de Justicia conforman doctrina obligatoria para el resto de los jueces de la provincia, rechazó la tramitación vía amparo en aquel precedente. La sentencia igual no se encuentra firme porque fue dictada en el marco de este receso extraordinario y tengo entendido que la parte agraviada, la parte actora, iba a interponer recurso extraordinario federal. Estaremos a las resultas de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, en ese precedente, por un voto, el voto creo que
al que adhiere la mayoría del tribunal es el de la doctora Piccinini, se hace mención a que en realidad no se dan los supuestos para que tramite por las normas del amparo, sino que en nuestro derecho público provincial tenemos procesos específicos como el proceso sumarísimo de la protección de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes individuales homogéneos. Bueno, en el ámbito, también un dato de color, en el ámbito de la provincia de Río Negro, también se los pongo en la PEDCO, tenemos reglamentado este registro de causas colectivas que pueden ser tramitadas vía amparo cuando se dan los requisitos de admisibilidad de la acción constitucional, y si no, pueden tramitarse vía proceso de conocimiento sumarísimo, ¿sí? Artículo 688 y siguientes del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil de la provincia. Bien, espero que este cuadro haya resultado gráfico para entender la diferenciación de las distintas clasificaciones de derechos. Les recomiendo que vean el video, que lean el material, analicen los fallos y hagan la comparación, ¿sí? Mañana la clase que se dará será de consulta, pero de todas formas queda habilitado el foro de consultas en la PED.